Muy buenos momentos tengan ustedes. Vamos a hablar ahora de los pueblos australianos. Es un pueblo de origen camita. En el año 2900 a.C., aproximadamente, con la dispersión de Babel, se formó la familia australiana. Ellos emigraron desde Ararat hasta Australia, aprovechando que estaba el tiempo glaciar y pudieron pasar por tierra fácilmente a Australia. Después de que pasó el periodo glaciar, Australia quedó prácticamente aislada por el mar. Muy pocos navegantes llegaban ahí y era muy inhóspito. Los australianos en esas tierras tan inhóspitas se desarrollaron y desarrollaron su propia cultura, que nunca fue muy avanzada, y pues prácticamente quedaron en la edad de piedra, o sea, un retroceso importante. Cuando llegaron los europeos en el siglo XVII, sobre todo los ingleses, empezaron a colonizar la isla y a destruir y a ocupar las tierras de los pueblos australianos, y prácticamente hubo un genocidio. Actualmente pues quedan muy pocos habitantes de origen australiano, y vamos a ver un poco de su historia. Especialmente vamos a ver una sola de esos pueblos, que es el pueblo Noongar. Espero que les guste. Recordando por qué decimos que es un grupo camita, porque el haplogrupo de Cam era el IJK, y ahí se derivaron estos haplogrupos que estamos viendo ahí, hasta llegar al C. El C se dividió en dos, justo en Babel: el C1, los australianos, y el C2, los paleosiberianos, que emigraron hacia el noreste de Asia. Vamos a ver entonces el grupo australiano. La familia australiana se dividió en muchas subfamilias. La más grande de todas es la Pama-Nyungan, y las que no son Pama-Nyungan, que son la Winyugu, la Mindi, la Tangankisio, la Karwan y la Maran. La Pama-Nyungan se dividió en 4 subfamilias, en 10 subfamilias. Nomás estoy poniendo aquí algunos de esos ejemplos. La sudoccidental dio origen a su vez a varias otras familias, y entre ellas a la familia Noongar o Nyungar. Vamos a estudiar un poquito ese pueblo para entender un poco lo que pasa en Australia. Gracias. La familia australiana de lenguas consiste actualmente en unas 200 a 300 lenguas habladas en el continente australiano, y antiguamente también en Tasmania. En la actualidad quedan unas 170 lenguas habladas por unos 30,000 personas, de un total de 50,000 aborígenes australianos. De esas lenguas, 50 no sobrevivirán a la siguiente o a las 2 siguientes generaciones, habiendo desaparecido un buen número de lenguas en los 2 siglos anteriores. La lengua numéricamente más importante es la del desierto occidental, que es hablada en una amplia zona de Australia Occidental por unas 5,000 personas. Las lenguas en el tercio meridional de Austria están en su mayor parte moribundas o ya extinguidas. Las lenguas que mejor se han adaptado a los cambios se encuentran en el territorio norte y occidental. Lo mismo le sucede a muchas otras lenguas que están a punto de desaparecer. Hay 2 familias en Australia que no están emparentadas con las lenguas ni australianas ni con las papuanas, ¿sí? Que es la Tiwi, hablada en la isla Bathurst, y la isla Melville y Gyingri, hablada en Barkly, Taberland, en el norte de Australia. La familia australiana se divide en 28 ramas de lenguas separadas, de las cuales 27 están localizadas en el norte de Australia, y el resto en una sola rama, la Pama-Nyungan, de la cual se dividen muchísimas lenguas. Ninguna lengua australiana fue puesta por escrito, no tenían alfabeto, no tenían escritura. Por lo que la llegada de los europeos a finales del siglo XVIII
se hicieron adaptaciones al alfabeto romano para algunas de las principales lenguas. Los australianos tuvieron, como ustedes pueden ver, un gran desierto o selvas terribles y no pudieron desarrollar una cultura agrícola. Quedaron solamente como cazadores, pescadores y recolectores. Por tanto, la dispersión de sus lenguas fue enorme y la dispersión de sus pueblos. Voy a hablar en este momento de uno de los pueblos que es el Noongar. Las tierras tribales se extienden desde Hurling Bay al norte de la región hasta la costa sur y los pueblos de Ravensthorpe por el este. Además, el nombre Noongar es usado para identificar al lenguaje que la tribu emplea. Anterior al establecimiento europeo, el pueblo Noongar estaba dividido al menos en 13 grupos o tribus diferentes, que compartían una cultura común y un lenguaje similar con algunas diferencias dialectales. El pueblo Noongar es identificado por dos factores, siendo el primero de estos el uso de una palabra similar para describirse a sí mismos. A la diferencia de la mayoría de los indígenas australianos, no circuncidaban a los niños varones como ceremonia de iniciación, cosa que otros pueblos australianos sí lo hacían. Actualmente, gran parte de la cultura Noongar se ha perdido, incluyendo la identificación con agrupaciones regionales particulares. Aunque en tiempos modernos, algunas personas Noongar están solicitando su afiliación a los grupos identificados. También es importante señalar que el pueblo Noongar se ha adaptado a la cultura moderna australiana y están extensamente urbanizados y concentrados en pueblos regionales importantes y tiene un impacto en la economía importante. El pueblo Noongar utiliza, una cosa curiosa, utiliza 6 estaciones en lugar de las 4 tradicionales de otros pueblos. Se estima que previo a la colonización europea había cerca de 6.000 y 10.000 habitantes. En el censo de 2001 hay aproximadamente 21.000 Noongar en el suroeste del país. Eso es lo que queda de uno de los pueblos australianos. Ha pasado algo similar con casi todos. Casi todos se han adaptado a la cultura moderna, aunque todavía existen muchos aborígenes en estado de desarrollo de las fuerzas productivas todavía muy bajo. Les presento algo que encontré del arte de los australianos, de los originales australianos, de los pocos que quedan en esta tierra, porque bueno, claro, por supuesto los europeos y otros pueblos sobre todo ingleses, han invadido esas tierras o las han colonizado y las han desarrollado de una manera diferente. Hey, what's that? You see that sun? Iraqi. The Iraqi. Cada vez me sorprendo yo mismo más de la diversidad de la población humana. Esa diversidad que empezó con 8 personas después del Arca de Noé. Muchos se ríen. Acabo de hablar con un amigo ingeniero. Dice, ay, eres un fantasioso. Eso es una historia de cuento de Walt Disney. Pero cuando he investigado profundamente me he dado cuenta que es cierto. Se ríen de mí. Se ríen de muchos. Porque no investigan. Porque no conocen la profundidad de la historia. En el año 2900 aproximadamente antes de Cristo salieron los pueblos dispersados. Los del Haplogrupo C1 llegaron a Australia, se instalaron y desarrollaron sus poblaciones y sus comunidades. Colonizaron todo el continente australiano.
llegaron a todas partes y desarrollaron una cultura de cazadores, recolectores y pescadores. No más, no dio para más su desarrollo tecnológico. Y claro, cuando llegaron otros pueblos como los ingleses con un altísimo desarrollo tecnológico, fácilmente los conquistaron, los dominaron, los colonizaron y les impusieron otras formas de vida que, pues, por supuesto, de 1 millón de habitantes tal vez en total de Australia que había, pues ahora son 20 millones, o 25. Se ha desarrollado profundamente el intercambio humano. Siempre ha sido doloroso este encuentro entre pueblos, cuando no se respeta la cultura, cuando no se respeta la dignidad de los seres humanos. Bueno, vamos a ver después en el próximo video los paleosiberianos para seguir viendo las familias camitas o camíticas después de Noé. Muchas gracias.